En este capítulo vamos a ver la herramienta de recorte con perspectiva. Esta herramienta es parte del conjunto de herramientas de recorte o también llamadas crop y como pueden ver está en el mismo grupo y tiene como atajo la letra C. Entonces esta herramienta es, digamos que es importante desde el punto de vista de cómo lo veamos. Por ejemplo, esta herramienta, su principal función es corregir, se puede decir, una perspectiva provocada por la distorsión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes ven esta fotografía que tiene cierta distorsión provocada por la perspectiva. Es decir, aquí vemos de este lado, del lado izquierdo, un ángulo súper más amplio y al final se ve un ángulo súper más pequeño. Eso nosotros lo podemos corregir con esta herramienta. Digamos que aquí el principal enfoque de quien tiró esta fotografía era la puerta y no quizás el fondo, mucho menos esto que está del lado derecho, y entonces esta herramienta nos puede colaborar en ese sentido. Además, yo utilizo esta herramienta para hacer recortes personalizados. Si se recuerdan, la herramienta hermana, que es la herramienta recortar, nosotros podemos hacer recortes, pero basados en qué? En estas medidas que están acá. Entonces, vamos a hacer la práctica rápidamente para que ustedes vean. Bueno, voy a deshacer. Ok, me voy a ubicar acá y digamos que yo quiero únicamente rescatar esta puerta de este edificio y lo voy a hacer de más o menos, hago un punto, no es que vamos a arrastrar, es un punto acá, otro punto por acá, otro punto aquí y digamos que esto. Hecho esto, le daríamos aquí en aceptar, pero vean, aquí podemos ver la resolución y la medida que estaríamos aplicando en este recorte. Otro punto importante es que nosotros podemos mover libremente la posición de los vértices. Yo me voy a ubicar ahí y le daría en aceptar. Ahí podemos ver que estaríamos, digamos que corrigiendo la perspectiva. Lógicamente, ustedes pueden tener fotografías que vayan de acuerdo al uso que le vayan a dar a esta herramienta. Creo que tengo otro por acá. Esta, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer un recorte de esta puerta, pero desde acá me ubico aquí, luego hago el recorte, el otro punto aquí, otro punto lo voy a hacer exactamente ahí y en este punto de este que en apariencia es un tubo, lo voy a dar ahí y le daría en aceptar. Y ahí vemos cómo podríamos corregir la perspectiva. Pero como les dije, también la utilizo para hacer recortes personalizados. Y recortes personalizados no es más que dibujar el área que nosotros queramos recortar. Digamos que voy a enfocarme en el fondo de esta calle, que sería la entrada a este lugar. Me ubico en los puntos que yo considero y me ubico en un punto lineal, horizontal, luego en un punto lineal. Ahora, vean qué pasa si, por ejemplo, yo presiono Shift, estaría haciendo una línea recta. Si yo le doy acá, puedo crear ese punto ahí, pero con la tecla Shift yo puedo crear una línea recta. A veces funciona, a veces no. Me voy a ubicar ahí y ahora lo que hago es mover este punto a esa posición. Le daría en aceptar y como ven ahí haría un recorte personalizado de una imagen. Ya ustedes pueden explorar, pueden hacer la práctica y pueden decidir cuál de las dos herramientas es más beneficiosa, si recortar o la herramienta de recorte con perspectiva.